Recuerda nuestros servicios: servicio de estudio y oración 6 p.m. los miércoles, el sábado 5 p.m. culto de jóvenes, domingo 10:30 a.m. escuela dominical, 12 p.m. culto de predicación y 6 p.m. culto vespertino. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si tienes alguna duda, déjala en nuestros comentarios. Dios te bendiga. Ahora a través de su palabra. Un corazón digno del Evangelio, hemos entendido, no es aquel que no se convierte, no es aquel corazón que anda en pecado. ¿Está conmigo, hermano? O un corazón, ¿verdad?, digno de adulterio, divorcio, o lo que hemos estado predicando de un corazón digno del internet. No. Pero, hermano, ¿qué dice la Biblia acerca de los tatuajes, hermano? Amén. Entonces, yo sé que aquí voy a romper el corazón de muchos que quizás dijeron, híjole, esta semana me iba a poner uno, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, que Dios habla a través de su santa palabra. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque eres bueno, bendice este tiempo. Pido que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la bendición de ser salvos. Gracias por el canto especial que acabamos de escuchar, sabiendo que tú, Señor, eres nuestro sanador, salvador, nuestra victoria, nuestra gloria. Padre, te necesitamos. Separados de ti nada podemos hacer. Dice la Iglesia Bíblica Bautista de Rayón: pastoreala, edifícala. Dale a tu iglesia lo que necesita. Perdona nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras ofensas. Permítenos todos aquí estar atentos y discernir tu voluntad y escuchar tu palabra. Te amamos y te bendecimos por todo. Usa mi vida, Señor. Quítame del medio y solo permíteme ser de bendición en esta hora. Padre, toca corazones. Obra con poder. Danos un corazón digno del Evangelio. Te lo pido con todo mi corazón en Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar, hermanos. Tome su lugar. No hay nadie allá afuera, ¿verdad? ¿No? Ok. Que no haya nadie allá afuera, hermanos, ¿verdad? No se salgan. Bueno, hermanos, bien, hermano, ¿qué dice la Biblia acerca de los tatuajes, hermano? ¿Está conmigo, hermano? Un corazón digno del Evangelio es lo que estamos aprendiendo. No tener un corazón digno del mundo, no tener un corazón digno del internet, redes sociales, chisme y esto y lo otro. No, un corazón digno del Evangelio. En el Levítico capítulo 19 vemos que el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, y Egipto, hermano, es una representación del mundo. Amén, hermanos. Egipto está muy arraigado en el pueblo de Israel, y Dios le escribe leyes al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, de cómo deben de conducirse, de cómo deben de hacer las cosas, que no deben de hacer igual que los del mundo. Amén. No deben de hacer igual que los hippies, no debes de hacer igual que Peso Pluma. ¿Está conmigo, hermano? No porque Peso Pluma se peine de tizoc, tú también te vas a peinar así. No, no hagas como el mundo, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, ¿por qué les dice esto? Levítico capítulo 19, versículo 1. Abra su Biblia, hermano, y vea sus notas, hermano. Amén. Voy a ir rápido, porque quiero terminar el tema, hermanos. Creo que este es el tema más corto que voy a ver de todos. Dice Levítico 19, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo, ¿qué les dijo? Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto y Dios le dice, dile al pueblo de Israel que deben ser santos, porque yo soy santo. Amén, hermanos. Versículo 19, mira la orden que les da al pueblo de Israel Dios. Mis estatutos guardarás. Amén, hermano. Y luego venimos en nuestra lectura bíblica, versículo 26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo muerto, ni imprimiréis, ¿qué dice? En vosotros señal alguna, yo Jehová. Versículo 19, léalo conmigo, 1, 2, 3. No, perdón, versículo 28, perdón, ahí está ahí. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Entonces, hermano, un corazón digno del Evangelio, lo que quiere decir, hermano, y lo que estamos aprendiendo este año, es a tener una distinción, una separación de la forma en la que debemos de vivir. No debemos de vivir igual que el mundo, no debemos de hacer las cosas igual que el mundo las hace. Ahora vamos a ver acerca de los tatuajes. Pastor, ¿por qué va a predicar de eso? Porque cristianos lo están haciendo, hermanos. ¿Está conmigo? Cristianos lo están haciendo. Cristianos piensan, hermano, que no es importante, ¿verdad? Eso, dice, no, eso no es importante, a Dios solo le importa tu corazón, a Dios solo le importa, ¿verdad? Tu vida, dale tu corazón a Cristo, no importa cómo vivas, no importa cómo hagas, no importa si haces o deshaces, a Dios solo le importa tu corazón. Bueno, cómete un plátano, ¿verdad? Echado a perder por dentro y con la cáscara bien bonita por fuera. ¿Está conmigo, man?
Amén, hermano, ¿verdad? No, es lo que estoy tratando de decir. Vamos a ver acerca de esto. Es importante entender este tema y quiero ayudarte, hermano. Quiero ayudarle a tener un corazón digno del Evangelio. Mi vida, mi corazón, mi mente debe estar al molde de Cristo, no al molde del mundo. Y puede que gente me escuche y antes de venir a Cristo ya tenía tatuajes. ¿Está conmigo? Pero es importante entender que lo que uno hizo antes de conocer a Cristo es muy diferente que lo que uno hace después de conocer a Cristo. ¿Sí me entiende, hermano? Es muy diferente lo que uno hizo antes de conocer a Cristo a lo que uno hace después de conocer a Cristo, hermano, ¿verdad? De hecho, yo tengo un tatuaje. No, no es cierto, ¿verdad? Pero, hermano, es importante entender esto, ¿verdad? Vivíamos antes para servir al mundo, vivíamos antes para servir al pecado, vivíamos antes, hermano, para servir a nuestra carne, a nuestra concupiscencia. Queríamos quedar bien con el compadre, con la comadre, queríamos quedar bien con el mundo para encajar. ¿Está conmigo, hermano? Y por eso hacíamos esas cosas. Efesios capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice tu Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1. Búscalo, hermano, por favor. Abre tu Biblia y te apuesto que no te vas a dormir. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice la Biblia, andábamos en otro tiempo en esto. Dice, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también dice, todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, léalo conmigo, versículo 5, aún estando muertos en vuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mira Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1, 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, dice, como es digno del Señor. Un corazón digno del Evangelio es andar dignamente para el Señor. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos? El perdón de pecados. Entonces, hermano, debemos de andar dignamente, como es dignamente andar del Señor, un corazón digno del Evangelio. Antes vivíamos para servir al mundo, al pecado. Ahora debemos de andar con un corazón digno del Evangelio, un corazón no digno del mundo, un corazón no digno de mi carne, un corazón no digno de mi corona, de mi cerveza, de mi placer, un corazón no digno de mi tatuaje. Amén, hermanos. Obviamente, ¿verdad? Todos tienen un pasado y, hermano, no es esta enseñanza para hacerle sentir mal, no. Dios ya nos perdonó, Dios ya nos redimió. ¿Está conmigo, hermanos? Dios es bueno, ¿verdad? Misionero Johnny Robles a Panamá, ¿verdad? Este misionero, recuerdo la primera vez que nos predicó en una capilla del Instituto Bíblico. ¿Está conmigo, hermano? Nos predicó, hermano, ¿verdad? Y él dice que siempre usa camisa larga porque todo su cuerpo está tatuado. ¿Está conmigo, hermanos? Todo su cuerpo está tatuado, hermanos. Y es por eso que él, hermano, ¿verdad? Anda siempre con vestimenta larga, ¿verdad? Pero el problema es que cristianos hoy en día lo están haciendo. Y no es que dice la iglesia bautista, no es que dice tal pastor, sino que dice la Biblia acerca de esto. No es solo decir, no debes hacer esto y punto, no, sino que dice acerca la Biblia de este tema. Ahora, antes de pensar, yo creo que los cristianos, hermano, no deben tener tatuajes. ¿Está conmigo, hermano? O los cristianos no deberían de tatuarse. Mira Levítico 19, 28. Levítico 19, 28. Levítico 19, 28. Levítico 19, 28. Hermano Samuel. Dame.
Levítico 19:28. ¿Está conmigo, hermanos? Levítico 19:28. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Levítico capítulo 19, versículo 28. Léalo conmigo, hermanos. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Ahora, hermano, los tatuajes cada vez se están haciendo más popular. En Estados Unidos, 1 de cada 5 adultos tiene por lo menos un tatuaje. Esto es el 21% de la población. En el año 2009, ¿usted sabía que sacaron una Barbie con tatuajes, hermano? Imagínate esta enseñanza, este indoctrinamiento. ¿Está conmigo? Le compraban esa Barbie a la niña. ¿Y qué cree que es la niña cuando crecía? No, pues mira qué bonita se ve la Barbie. ¿Está conmigo, hermanos? Un indoctrinamiento. ¿Está conmigo, hermanos? En el 2009 pasó eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de los tatuajes? Hay cristianos que dicen, no, pues no dice nada de los tatuajes, porque la palabra en sí, tatuaje, no aparece en la Biblia, hermanos. ¿Está conmigo, hermano? No aparece en la Biblia. Pero mira, Levítico capítulo 19 habla de lo que el pueblo de Dios tenía que hacer cuando salió de Egipto. Les dice las leyes que deben de hacer sobre la importancia de seguir las instrucciones de adoración al Señor. ¿Está conmigo? Van saliendo de Egipto y Dios les da estas leyes, estas reglas, para que sepan cómo deben conducirse. Dios les ordena también ofrender una ofrenda de paz. ¿Está conmigo, hermano? Y él esperaba ser obedecido, ¿verdad? No vamos a ir ahí por causa del tiempo. Levítico capítulo 19, 27 al 28 habla en contra de la imitación. ¿Está conmigo? Habla en contra de la imitación. Mira cómo empieza el versículo 27. Levítico 19, 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Versículo 28. No haréis rasguño en vuestro cuerpo muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y termina diciendo, yo Jehová. ¿Está conmigo, hermanos? Yo Jehová. Habla de estar en contra de la imitación y de las prácticas de los incrédulos. O sea, no hagas como el mundo hace. El cristiano y el mundo, hermano, mire, el cristiano y el mundo no deben verse iguales. ¿Está conmigo, hermanos? No deben tener absolutamente nada en común. ¿Está conmigo, hermano? Pero estamos en el mundo. Pues sí, pero estamos en el mundo, pero no para verme igual, hermano. Ya le dije, hermano, ¿verdad? Si yo llego aquí con un peinado de motosierra, hermano, ¿está conmigo? Los pelos todos de color verde, y usted llega y dice, no, pues él es el pastor, ¿verdad? Que le dé un consejo a su hijo. ¿Está conmigo, hermano? Tú, hermano, mire, aunque no quieras, como tú te vistes, como tú, lo que tú das a relucir, eso eres, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Eso eres. No está juzgando a la gente. No, no estoy juzgando a nadie, hermano. ¿Está conmigo? Pero eso es lo que eres. Hermano, Dios le puso leyes al pueblo de Israel de cómo no poner un buey y un asno juntos. O sea, una vaca, hermano. ¿Está conmigo? De no ponerlos juntos, de no andar en yugo desigual. Y que aún en la forma en que trabajan, son y deben ser distintos a los demás. ¿Está conmigo? O sea, ya les he dicho, como no lo dice la Biblia, no puedo andar peinado como yo quiera, no puedo andar con el color de cabello que yo quiera, no puedo vestirme así como yo quiera, ¿verdad? Y sé que dice la gente, ¿sabes qué? No me juzgues, Dios ve mi corazón, pero como cristianos, en la forma en que nos vemos, nos identifica con algo. ¿Está conmigo? ¿Cómo debo representar a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Cómo debo representar al Señor? Y obvio, puedo traer traje, puedo traer corbata y andar bien mal, hermano. ¿Está conmigo? Andar en pecado. ¿Está conmigo, hermano? Mano, porque use corbata y traje no significa que soy santo, no significa que no peco, no, hermano, ¿verdad? Y puede haber gente que usa traje, corbata, bien peinada. ¿Está conmigo, hermano? Y puede andar bien mal, hermano. Amén. En pecado. ¿Está conmigo, hermano? Y puede haber gente que no se ve así, hermano, no trae traje, no trae corbata. ¿Está conmigo? A lo mejor sí, ¿verdad? Por una vida de pecado que ha llevado, ¿verdad? Hay rasgos del mundo en él. ¿Está conmigo? Pero hermano, puede andar mejor y llevar una vida mejor que alguien que ha hecho cosas que no debería de hacer. Pero mire, no puedo agarrar ese mal ejemplo o ese ejemplo y tratar de lucir así. Porque entonces eso es lo que yo quiero hacer y no lo que Dios me está guiando a hacer. ¿Sí está conmigo, hermano? Una cosa es vernos como el mundo, pero otra cosa es imitar al mundo. ¿Sí está conmigo, hermano? Ponga atención, hermano, ¿verdad? No se pierda. Mire, yo recuerdo, hermano, que había mucho del mundo en mí.
¿verdad? Yo viví en Michoacán, hermano, ¿verdad? Usted sabe cómo habla la gente de Michoacán, ¿verdad? Son bien groseros, hermano, ¿verdad? Y yo hablaba puras maldiciones, ¿verdad? Hermano, a mí se me salían las maldiciones delante de mi pastor. ¿Está conmigo? ¿Me entiende? Entonces a mí no me asusta, hermano. La gente que es grosera, eso no me asusta, hermano, ¿verdad? Pues yo me acuerdo de cómo era yo. ¿Sí me entiende, hermano? Ahora, no puedo andar igual si dije que ya conocía a Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Porque debe haber un cambio en mi vida. Y cristianos mundanos, hermano, son los que dicen, no, pues no tiene nada de malo, no pasa nada. Cristianos mundanos van a conciertos mundanos, hacen todo lo mismo que el mundo hace, pero ¿sabes qué hacen esos cristianos mundanos? Solo le cambian la letra a las canciones, hermano, para decir que es música cristiana. ¿Está conmigo, hermano? Se visten como ellos, actúan como ellos, pero son cristianos mundanos. ¿Sí está conmigo, hermano? Ahora muchos cristianos hoy creen que todas las modas y estilos son amorales y neutrales, pero ese no es el caso todo el tiempo, o sea que es igual, que es neutral y no tiene nada que ver con ser cristiano. Mire lo que dijo un escritor, mientras que los cristianos no deben verse como que son de este mundo, menos deben de imitar al mundo, hermanos. Tanto la multitud del cuerpo, tanto la mutilación del cuerpo, disculpe, como el tatuaje, ¿usted sabía que eran practicados por gente pagana, hermano? El tatuarse era practicado en varias naciones paganas desde tiempos remotos, así como el hacerse marcas con todo tipo de pinturas y cortes en la carne. Estos se conectaban con sus supersticiones o sus falsos dioses, y cualquier desfiguración del cuerpo era un ultraje hacia su Dios. Era un insulto a aquel que diseñó el cuerpo originalmente. Hermano, escúchame bien, muchos se tatuaban por los muertos, hermano. ¿Sí me entiende? Curiosamente, Dios le está dando mandamientos al pueblo de Israel porque sabía que ellos aprendieron mucho de los egipcios, hermano. Mucho de los de Egipto. Ahora, tenemos que tratar la Biblia en su contexto, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con las escrituras. El decir que no deben tatuarse hoy está en contexto con otras cosas mencionadas. Por ejemplo, dice versículo 26, Levítico 19:26. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, ni seréis agoreros ni adivinos. Habla de la hechicería. Pues no tatuarse podría decir que viene en conjunto con muchas cosas. Por ejemplo, ok, a ver, pastor, si tú me estás diciendo que no debo de tatuarme o ponerme un tatuaje, la Biblia también dice que no debo de comer cosas con sangre. ¿Está conmigo? Cosas con sangre, hermano, fácil, se nos viene a la mente, ¿verdad? La carne. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, pastor, no debo de comer carne, no debo comer algo con sangre, no debo de comer carne. Mira, hermano, en primer lugar tienes que entender esto. Hechos 21:25. Mira lo que dice tu Biblia en Hechos capítulo 21, versículo 25. Léalo conmigo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Hermano, recuerda, toda libertad tiene su límite. ¿Está conmigo, hermano? Dios nos dio libertad, amén, pero esa libertad tiene su límite. ¿Sí está conmigo? Yo no puedo hacer, ¿verdad? Yo no puedo hacer cosas que van a ser de tropiezo a mi prójimo. ¿Sí me entiende, hermano? No puedo hacer cosas que van a ser de tropiezo a mi prójimo. Primera de Corintios, lo que está diciendo, hermano, en el capítulo de Hechos, Pablo habla a los de Corinto que tomaban la cena del Señor, ¿está conmigo? Y después de tomar la cena del Señor, se iban a comer carne que se sacrificaba a los ídolos, hermano. ¿Está conmigo? Al ídolo de todos ellos que tenían, ¿verdad?, en la nación pagana allí en Corinto. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, Pablo les dice, no podéis comer de la misma mesa del Señor y de los demonios. ¿Ha leído ese pasaje, hermano? Pablo le dice, si dices que eres cristiano, comes de la cena del Señor, sales de la iglesia y te vas a comer tamales de la manda. Amén, hermanos. ¿Está conmigo? Dice Dios, pues ¿cómo crees que se queda la gente? No lo hagas por ti, hazlo por causa de la conciencia. No debemos de ser tropiezo a alguien. ¿Está conmigo, hermanos? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Toda libertad tiene sus límites. Yo no puedo hacer cosas que puedan ser de tropiezo a alguien. Ahora, mira lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 27. A eso habla de no comer sangre. Ahora dice, no haréis, ¿qué dice? Tonsura. ¿En vuestras dónde? Esto habla, hermano, de raparse la cabeza o cortarse el cabello, hermano. O en este caso, la barba. Ahora,
¿Está conmigo, hermano? Este versículo, podrías decir, pastor, no me puedo poner un tatuaje, entonces tampoco me puedo cortar el cabello, tampoco me puedo cortar la barba. Hermano, esta ordenanza prohíbe rasurarse las sienes y alrededor de la oreja, dejarse solo una mecha de pelo en la parte superior de la cabeza. ¿Está conmigo? O sea, como por aquí. Y mutilarse la barba, cosas que eran practicadas por los paganos. Tonsurar el cabello, es la palabra que usa aquí, y la barba como parte de prácticas, parte de prácticas idolátricas que eran comunes en Egipto, en Canaán, en Arabia y otras tierras. Era una forma de demostrar dedicación a los ídolos. Y habla de cortarse el cabello. ¿Amén, hermano? ¿Está conmigo? Habla de cortarse el cabello como... ¿Usted se acuerda de uno que se llama el Dalai Lama, no? ¿Lo llegaron a ver en la noticia? ¿Sí está conmigo? Ah, estás muy estresado. Dalai. ¿Sí lo vio ese comercial? Son los monjes, les llaman monjes. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué usted va al templo de los monjes y todos tienen rasurada la cabeza? Eso es una señal de adoración a su Dios. ¿Está conmigo? Eso es lo que está diciendo a la palabra de Dios. No hagas como hace el mundo. Ellos lo hacen en una señal para adorar a su Dios. ¿Qué tiene de malo, pastor? Yo no te estoy diciendo que tenga nada de malo. Lo que está diciendo Dios es no aprendas ni hagas como ellos hacen. Tú eres diferente. Amén, hermano. Eso es lo que está diciendo la palabra. Tú eres, simplemente les dice, no pongan un buey y no pongan sus asnos juntos. Aún en la manera de trabajar, Dios les dice, sean diferentes. ¿Está conmigo, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque debemos ser diferentes. Los hebreos no debían seguir estas costumbres como testimonio de que ellos no eran adoradores de ídolos como sus vecinos, las naciones de alrededor. La importancia aquí es los motivos. ¿Sí está conmigo, hermano? Muchos argumentan que si estamos en contra de los tatuajes, también tenemos que estar en contra de que el hombre se corte el cabello. Pero Dios dice esto en el Nuevo Testamento también, 1 Corintios 11:14. 1 Corintios 11:14. Miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios 11:14. ¿Está conmigo? 1 Corintios 11:14. Léalo conmigo, hermano, participe. Dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. No voy a entrar en detalle, hermano, ¿verdad? Pero lo que está diciendo la palabra de Dios es que el cabello para la mujer es una señal, ¿verdad? La mujer, mire, hermano, cuando Pablo escribió este versículo, los hombres en Corinto estaban adoptando la cultura de los corintios. ¿Cuál era la cultura que dominaba en ese tiempo? La de los griegos, hermano. ¿Cómo se vestían los griegos, hermano? Parecían afeminados, hermano. Y Pablo dice que ni los afeminados heredarán el reino de Dios. ¿Está conmigo, hermano? ¿Por qué? ¿Cómo se vestían los dioses griegos? Pues aquí iba con una corona de flores, hermano, con una sábana y se les veía toda la espalda descubierta. ¿Está conmigo, hermano? Los supuestos dioses se veían como afeminados. Y Pablo les dice esto en contra de Juan el Bautista. ¿Cómo vestía Juan el Bautista? Piel de camello, ¿verdad? Barbón, todo sucio. Dice que comía piel silvestre y no sé qué tanto más. O sea, Juan el Bautista no se veía como afeminado. Juan el Bautista se veía como hombre. ¿Está conmigo, hermano? Y dice la Biblia, tienes que verte como hombre. Amén, hermano. Debes de verte como hombre. Y Pablo predica, no adopten la cultura de los de Corinto. Hermano, hoy los supuestos guapos parecen mujeres, hermano. Amén, hermano. Y estoy hablando de los chinos, los doramas y todo eso, jóvenes. Les estoy predicando a ustedes. ¿Está conmigo? El chino ahí, ¿verdad? Todo pintado aquí. Parece una mujer, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Hermano, dice, no hagas como el mundo. No te está diciendo Dios, es que es pecado. No hagas como el mundo. Amén, hermano. Tú eres diferente. Yo te aparté para mí. No te aparté para que tengas un corazón digno de la corona, de la victoria, de Marlboro. ¿Está conmigo, hermano? De internet, de pornografía. Ten un corazón digno del evangelio. No hagas como hace el mundo. No tengas un corazón digno de tatuaje. ¿Está conmigo, hermano? Es muy importante reconocer que Dios aún hoy en día quiere un pueblo diferente. Amén. 1 Corintios 6:12. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios 6:12. Quiero que veas estos versículos, hermano. 1 Corintios 6:12. Dice, bueno, mira lo que dice con lo que Pablo estaba batallando. Mira versículo 7. Así que, por cierto,
es ya una falta que en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis en esto a los hermanos, comiendo carne sacrificada a los ídolos, dejándose el pelo largo a los varones, un montón de cosas que estaban haciendo los de Corinto. Versículo 9. Y mira los problemas que había en esta iglesia de Corinto, y Pablo lo trata. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los... Y luego aquí trata un problema que había, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, versículo 10, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que heredarán el reino de Dios. Pablo les dice, esto está pasando en la iglesia de Corinto, están adoptando su cultura, no debe de ser así. ¿Qué más les dice Pablo a los de Corinto? Versículo 14. Mire, Pablo aquí les habla a los creyentes y les dice, no hagan lo que quieran, y se los digo a todos esos cristianos mundanos. No puedes hacer lo que quieras. No tienes libertad para hacer lo que quieras. Que no guarden todo lo que los judíos están tratando de decir. Pablo les dice, sino que no comas nada que fue ofrecido a los ídolos, que puede hacer de tropiezo a alguien. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No lo comas. Amén. No lo comas. No es acerca de mi libertad, sino de qué tan edificante va a ser para otros. Esto es muy sencillo, hermanos. Puedes hacer lo que quieras, pero no puedes hacer caer o ser de tropiezo a los demás. En este caso habla Pablo a los débiles de la fe. Amén, hermano. No debo mezclarme con el mundo. Hermano, mire, usted sale de aquí de la iglesia, amén, y yo me voy a la plaza. Usted pasa por la plaza, se va por un elote, y usted me ve, ¿verdad?, ahí en la plaza, así, hermano, con el pie doblado y fumando un cigarro. Amén. ¿Está conmigo? Más de uno se va a desanimar. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia, no puedes hacer, pero ¿dónde está, hermano, que no puedo fumarme un cigarro? Pues no dice eso la Biblia, hermano. Amén. No lo vas a encontrar, pero Dios dice, no eres igual que ellos. No hagas como el mundo. ¿Está conmigo, hermano? No debo mezclarme con el mundo. Yo como pastor puedo decirles que no es bueno que se tatúen a ustedes como iglesia. Sé que es un pueblo como, mire, yo sé que un pueblo como Rayón, si me ven tatuado, van a hablar mal de mí, hermanos. O a lo mejor van a hablar bien de mí. Ya no sé. Pero ¿sabe qué? No me interesa lo que diga la gente, hermano. No me interesa lo que piense la gente. Pero sí me interesa dar un buen testimonio para hacer quedar bien a nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, vamos a ver por qué no es bueno tatuarse. Mire, el pasaje de 1 Corintios 6:14 dice, 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis el inmundo, yo lo recibiré. Este pasaje viene en contexto de Levítico 19. Era una ley ceremonial. Se les daba a los cristianos. No sean como el mundo. ¿Está conmigo, hermano? Apártate. Sé como Cristo. Identifícate como Cristo. No te identifiques como el mundo. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, quiero que veamos esto. Tonsura era hecho por los árabes en honor del dios Orotal. Amén, hermano. De ahí viene la palabra. Si lo ve, dice no te hagas tonsura. Tonsura era hecho por los árabes en honor al dios Orotal y por los israelitas como forma de lamentación. Lo dice en Isaías 22:12. Hacer tonsura era trasquilarse. Proviene del latín tonsum, que a su vez proviene de la palabra tondere en el original, que quiere decir trasquilar, pero también es un término que refiere cierta forma de rapar. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, ¿qué hacían ellos? Se sentían arrepentidos con su Dios y en señal decían, déjame rapo porque me siento arrepentido con Dios. Eso era lo que hacían. ¿Sí me entienden, hermano? Era una señal para sus dioses. La tonsura era una práctica pagana para honrar a los ídolos y por esta razón Dios la prohíbe terminantemente. Los pueblos paganos, como los egipcios, se afeitaban la cabeza, se pintaban también, hermanos, y dejaban solo una trenza en la nuca. Yo creo que los ha visto, hermano, eso es historia, ¿verdad? Otros se rapaban por los lados y dejaban un poco de cabello en medio de la cabeza, o se rapaban formando figuras. No muy diferente a lo que vemos hoy en día, ¿verdad? También es interesante observar en varios pasajes de la Biblia que Dios prohíbe raparse las sienes a los que se
rapan así, Dios les dará severo castigo para ellos. Mira lo que dice Jeremías 9, 25 al 26. Jeremías capítulo 9, 25 al 26. ¿Está conmigo, hermanos? Jeremías capítulo 9, versículo 25 y versículo 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, a todo incircunciso, a Egipto, a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y a Moab, a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y todas las casas de Israel es incircuncisa de corazón. Le han aprendido a Egipto y viene juicio de parte de Dios. Ahora, bien rápido, hermanos, me quedan 10 minutos. Lo que Dios siempre ha querido ha sido un grupo de creyentes, ¿está conmigo? Que fuera distintos a los paganos. Número 1, está en sus notas. Usted tiene que entender que el cuerpo le pertenece a Dios. ¿Amén, hermanos? El cuerpo le pertenece a Dios. Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Vea sus notas. El cuerpo le pertenece a Dios. 1 Corintios 6, 19. Y sígame con su vista hasta el 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Lea conmigo el 20 todos juntos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿En dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, ¿dónde debo de glorificar a Dios? En mi corazón. Dice, en mi cuerpo. ¿Está conmigo? Y este cuerpo fue comprado por precio. Alguien compró este cuerpo. La Biblia pone un valor alto sobre el cuerpo porque es hecho por mano de Dios. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, hermano, y porque somos templo del Espíritu Santo, Dios vive dentro de nosotros, por eso no fumamos. Amén. Por eso no tomamos. ¿Sí me entienden? Por eso no andamos en lugares donde el cuerpo pueda pecar. Somos templo del Espíritu Santo. Y este templo, hermano, debo de cuidarlo. No debo de mutilarlo. No debo de destruirlo a propósito. Y hermano, hay mucho cuidado allí. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que pareciera que a propósito quieren lastimar su cuerpo, hermano. ¿Sí está conmigo, hermano? Hermano, hay que tener cuidado. No, la Biblia, no dice la Biblia no fumes o no fumaréis. No vas a encontrar un versículo que diga eso. Amén. Por si lo andas buscando. No dice. No dice la Biblia no te debes tatuar. No lo vas a encontrar. Pero entendemos que somos templo del Espíritu Santo y que voy a dar cuenta de este cuerpo. Porque fui comprado. ¿Está conmigo, hermano? No que uno ande jugando a propósito con su vida. Hermano, hay que tener cuidado. Porque hoy en día, hermano, vemos a muchas personas jugando con su propia vida, con su propio cuerpo. El cuerpo es del Señor y por eso a Dios le importa la pureza. Amén. Que no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Está conmigo, hermano? Es importante porque a Dios le importa la pureza. Hermano, escúcheme bien. Si usted viene a la iglesia y yo grafiteo aquí, Antonio, o Pastor Antonio, ¿está conmigo, hermanos? ¿Usted qué va a decir? ¿Qué pasó, pastor? ¿Por qué hizo eso? Pero ¿dónde dice la Biblia que yo no puedo hacer eso? Amén, hermanos. Aquí, hermano, ¿verdad? Bien grandote, ¿verdad? Le pongo pastor y te amo, Vanessa. Sí. Amén, hermano. Usted va a decir, ¿pero qué tiene? ¿Qué tiene? Hermano, es que es lo mismo, hermano. Así, si tú llegas a la iglesia y ves un grafiti aquí, le va a dar mal aspecto. ¿Está conmigo? Es lo mismo si tú te tatúas, hermano. Jóvenes, es lo mismo. Amén. Eres templo del Espíritu Santo. ¿Está conmigo, hermano? Si yo me tatúo un versículo en el brazo, ¿puedo guiar a alguien a Cristo? A lo mejor sí, hermanos. Sí, ¿por qué no? Amén. Pero también tengo boca. Amén. También tengo lengua. ¿Está conmigo, hermanos? También tengo mi testimonio para evangelizar a la gente. Entonces no voy a agarrar un mal ejemplo para hacer eso el estándar de mi vida. Amén, hermanos. Eso es lo importante. Si me pongo un tatuaje, es para llamar la atención. Eso es todo, hermano. Si te pones un tatuaje, si yo me pongo un tatuaje, es solo para llamar la atención. No se digan las damas que se ponen tatuajes en lugares provocativos. ¿Está conmigo? Y venimos hablando de este tema. Amén, hermano. La inmoralidad, la sensualidad, etcétera, hermano. ¿Por qué no uno no se puede? ¿Sí me entiende, hermano? Esto es lo importante entender, hermanos. Ahora, unos mutilan sus cuerpos
para que se vean como animales. Pero número dos, sigamos. Tenemos un mandato de nosotros ser diferentes. Amén. Tenemos un mandato de nosotros ser diferentes. No un... 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordancia Cristo con Belial, qué parte el creyente con el incrédulo, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y serán ellos mi pueblo. Lea conmigo este versículo, mira, está tremendo el 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no qué, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. No toquéis lo inmundo y yo los recibiré. Job lo decía, las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. Les he predicado ese mensaje a los jóvenes. Las cosas que mi alma no querían tocar son ahora. Yo iba a esa iglesia, yo escuché palabra de Dios, yo ganaba almas, yo dije que nunca lo iba a hacer, jamás iba a fumar, jamás me iba a emborrachar, jamás iba a ir a una fiesta, jamás iba a tener relaciones antes del matrimonio, y las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. ¿Está conmigo, hermanos? Job era un hombre recto, temeroso de Dios, ¿y qué dice la Biblia? Y apartado del mal, y de repente se encontró haciendo lo que pensó que nunca iba a estar haciendo, juzgando a sus amigos, ¿se acuerda? Elifaz, no sé cómo se llaman los otros, ¿verdad? Pero estaba ahí, hermano, diciendo, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Contéstame, y se puso bravo el Job, ¿está conmigo, hermano? Hasta que Dios quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Pero esto es lo importante, la Biblia específicamente nos prohíbe no conformarnos a las filosofías humanas. Dios nos pide que no nos conformemos a nada que no sea su Hijo Jesucristo. El asunto no es si es bueno ponerse tinta en el brazo, sino qué métodos o filosofías estás siguiendo. Mire, hermano, le voy a contar un chisme. Yo, cuando jugaba fútbol, me quería tatuar. Hay un futbolista que se llama David Beckham, ¿verdad? Y él tenía unas alas en la espalda. Y yo dije, me gustaría ponerme esas alas en la espalda. ¿Sí está conmigo, hermano? Pastor, pues sí, hermano, todos tuvimos un pasado. Amén. Pero, hermano, el asunto no es si es bueno o es malo poner la tinta, sino qué métodos o filosofías estamos siguiendo. ¿Qué estaba tratando de seguir yo? ¿Qué estaba tratando de imitar? Amén, hermano. ¿Está conmigo? Lo importante son los motivos. Si estudiamos un poco sobre los tatuajes y los piercings, nos daremos cuenta que lo que nos iniciaron son paganos. ¿Y tú sabías? Criminales también. Ahí empieza y eso refleja, y eso es lo que quieres dar a notar a los otros. El hecho de que los tatuajes han entrado a la vida de los cristianos nos dice que los tatuajes están santificando con el tiempo, sino que los cristianos se están haciendo más mundanos con el tiempo. Es que me tatuó el Salmo 23, es que me tatué una cruz, es que me tatuó un versículo. Mejor, ¿sabes qué hace, hermano? Tatúa la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente y vívela. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Un joven de aquí, hermano, ¿verdad? Así le dije una vez, ahí en las canchas de 8. Le dije, ¿sabes qué? Mejor tatúate la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente y vívela. ¿Está conmigo, hermano? Mira lo que dice 1 Juan 2:15. Me quedan 3 minutitos, hermano. 3 minutitos. Sea paciente. 1 Juan 2:15 al 17. No améis, léalo conmigo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17, léalo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, si me tatúo, ¿está conmigo, hermanos? Es para que los demás lo vean. Y eso es pura vanagloria. Y la vanagloria es pecado. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, mire un versículo, 1 Reyes 18:26. 1 Reyes 18:26. Mire lo que está hablando del profeta Elías cuando se enfrentó contra los profetas paganos. ¿Se acuerdan?
Vamos a poner un holocausto y el que descienda fuego del suelo y consuma el animal, ese es el Dios verdadero. ¿Se acuerdan más? Bueno, Primera de Reyes 18:26. Y ellos tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció al mediodía que Elías, ¿qué hacía? Se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo, o voz de camino, tal vez duerme y no hay quien despertarle. Elías estaba burlando, ¿verdad?, del Dios de los profetas estos. Versículo 28. Y ellos clamaron a grandes voces. Y mira lo que empezaron a hacer estos profetas paganos. Y se sajaban, ¿qué? Y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrar la sangre sobre. Veían que Baal no les respondía. ¿Y qué empezaron a hacer, hermano? Empezaron a cortarse. Así que, hermano, no les sorprenda eso de los emos que se cortan, o si ve jóvenes que se cortan, hermano, no, eso no es de hoy en día, hermano. ¿Amén? Esto viene desde los tiempos de Elías. ¿Está conmigo? ¿Qué hizo Elías? Me encanta. Elías nomás oró a Dios y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y consumió a los profetas paganos. ¿Se acuerdan, hermano? Hermano, esto es tremendo. Entonces, ¿por qué lo hacían? Por costumbre nada más. El ejemplo claro son los falsos profetas de Elías, hermano. El diablo, hermano, conduce a gente a dañar el cuerpo y conduce el diablo. ¿Sabes por qué el diablo quiere que dañemos el cuerpo? Porque el cuerpo le pertenece a Dios. Por eso el diablo quiere que lastimes el cuerpo, porque el cuerpo le pertenece a Dios. ¿Está conmigo más? Número 3. Me quedan 3 y terminamos. Y vamos a terminar, hermano, ¿verdad? Ya estoy terminando. Número 3. Tenemos que cuestionar el motivo de un tatuaje. Ok, me voy a poner un versículo. Debería un hombre... Mira, si me pongo un versículo, amén, ¿está conmigo? Pregunto, ¿debería un hombre andar sin camisa? ¿Una dama sin camisa? La respuesta es no. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, ¿por qué ponerme ese tatuaje? ¿Sabes qué yo preguntaría? ¿Será por rebeldía a los padres, tal vez? ¿Amén, hermanos? Tal vez ese tatuaje que se quiere poner es por rebeldía a los padres. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, mira lo que dice. 1 Corintios 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, es con la razón de presumir nada más que gente se pone un tatuaje. Mírame, ¿verdad? ¿Verdad? Y más en lugares provocativos, como dije. Esto quiere decir que debemos traerle a Dios honor y atención, no a nosotros mismos. Número 4, en sus hojas. Número 4, tenemos que considerar también la modestia. Tenemos que considerar la modestia. La palabra modestia tiene que ver, mi esposa está dando una enseñanza esta semana en una página de señoritas y estuve aprendiendo este tema. Modestia tiene que ver con el no promovernos a nosotros, sino promoverlo a Él. Eso es modestia. Los tatuajes hacen resaltar ciertas áreas del cuerpo. ¿Está conmigo, hermano? Eso promueve sensualidad, eso promueve carnalidad y eso promueve inmoralidad. ¿Está conmigo, hermanos? Es difícil creer que alguien que se pone un tatuaje en partes cercas de lugares íntimos está haciendo eso para la gloria de Dios. Si lo hace una mujer, lo hace para provocar. Mire, si mi esposa se pusiera una falda larga, pero larga, hermano, que ande hasta allá arrastrando, ¿sí me entiende, hermano? ¿Sabe qué va a promover eso? Eso no va a promover que miren a Dios. ¿Sabe qué va a promover? ¿Qué le pasa a esta hermana, no? ¿Está conmigo? Anda arrastrando ahí la falda, no, hombre. ¿Sí me entiende? Y estoy predicando, hermano, porque luego hay hermanos que tratan de hacer eso, hermano. No haga eso, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Porque, hermano, modestia quiere decir que promueve a Dios, no me promueve a mí. En el colegio veía a algunos hermanos, nos poníamos traje, siempre nos pedían andar encorbatados, pero algunos hermanos se ponían aquí esto, una rosa, uno acá, y no, hasta los lentes del mismo color de la corbata. No, hombre. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Tú quieres que te vean? ¿Tú quieres conquistar a una muchacha? No sé, ¿verdad? Eso no promueve a Dios. ¿Sí está conmigo, hermanos? Hermano, ¿por qué me he visto así? Yo me he visto así porque quiero representar bien a Dios. Yo no veo un doctor que se vista malamente, un abogado que se vista malamente. ¿Está conmigo, hermano? Porque representan, hermano, lo que son, ¿me entiende? Ahora, hermano, fíjese bien, si un día los mundanos, amén, a alguien que promueve sexualidad, carnalidad,
Otra cosa, hermano, se pone un traje, yo me quito el traje, hermano, amén, y predico en playera, hermano, ¿me entiende? Algo que no me identifique con ellos. ¿Está conmigo, hermano? Somos llamados a ser diferentes. No debemos exaltarnos a nosotros mismos. Hermano, hoy todos son moda. Hermano, la gente va a la horrera. Ayer fui a la horrera y la gente andaba en pijama en la horrera. Yo no iría a la horrera en pijama, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Son modas, hermano. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque todo el mundo lo hace. Amén. La pijama es para dormir. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, no debemos llamar la atención a nosotros mismos. Pero número 5, hermanos. Híjole. Tenemos que reconocer que Dios no quiere ser adorado de la misma forma que los paganos adoran a sus dioses. Si consideramos que los paganos se cortaban, se tatuaban para adorar a su Dios, pues es algo que Dios prohíbe que nosotros hagamos lo mismo. Amén, hermanos. Como los falsos profetas de Elías, no podemos adorar a Dios como lo hacían ellos, hermano. Amén, hermano. Mira, dice Jeremías 10:2. Busque Jeremías 10:2. Rápido, hermano. Está en la pantalla, hermano, para que me siga. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo, que dice, tengáis temor, aunque las naciones les teman. No importa lo que haga el mundo, tú debes de hacer como Dios te ha dicho. Levítico 20:23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Te vas a tatuar para el Señor Jesucristo? Entonces vas a ser como los paganos adoran a su Dios, a su falso Dios. ¿Cómo se sentirá Dios de ser adorado de la misma manera que adoran los paganos? ¿Sabes, hermano? Si yo me tatuara, mire para acá, si yo me tatuara, yo pensaría, ¿cómo le va a afectar esto a mi hijo? ¿Amén? Si yo me tatúo, ¿cómo le va a afectar esto a los hermanos? Y mira, yo sé que muchos jóvenes me están viendo, ¿verdad? Como diciendo, no se ha exagerado, pastor. Bueno, ¿sabes qué, joven? Haz lo que quieras, ¿verdad? Amén, hermano. Pero ¿sabes qué? Ten en cuenta que aún hay empresas, que aún hay patrones, que sí les importa la apariencia de cómo te ves. ¿Está conmigo? Tatúate lo que quieras en el cachete, ¿verdad? Pero a ver si alguien te da trabajo. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Haz lo que quieras. ¿Está conmigo, hermano? Pero, hermano, y lo digo de corazón, hermano, y lo digo con amor, y lo digo, ¿verdad? Porque, hermano, escúcheme bien, tenemos que entender, no somos iguales que el mundo. Amén. Debemos ser diferentes. Debemos de adorar a Dios. 6, hermano. Lo voy a ver rápido. Tenemos que recordar que no solo porque algo no es pecado, quiere decir que debe hacerse. Inciso A. Tenemos que considerar cómo afectará a otros. Tenemos que considerar cómo afectará a otros. Siguiente. Estamos en el B. Tenemos cómo o debemos motivar a otros. C. Tenemos que considerar que aunque muchas iglesias estén bajando sus normas, muchas empresas no lo hacen, ni patrones lo hacen. Inciso D. Tenemos que buscar el rostro de Dios para ver si Él quiere que sus embajadores así lo representen. Inciso E. Tenemos que reconocer que en situaciones cuestionables debemos tomar la posición más sabia. Inciso F. Tenemos que reconstruir mejor la pregunta. La pregunta no es si es pecado, la pregunta es si honra y le trae gloria a Dios. G. Si alguien justifica un tatuaje en el nombre de poner símbolos cristianos, esos símbolos pueden estar promoviendo idolatría. Hermanos, un corazón digno del Evangelio, no un corazón digno de tatuaje. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, te doy gracias porque eres bueno. Señor, te amamos.